En CNC Noticias Buga continuamos al pie de la información para hacerle claridad a nuestros amigos televidentes y cibernautas que nos manifiestan diferentes temas. Uno de ellos es la movilización en vehículos tipo motocicleta o automóviles, que también tiene su restricción de acuerdo al pico y cédula, de acuerdo a las excepciones que se contemplan por el decreto presidencial. Y para hablar de este tema hemos invitado a Aníbal Escobar, quien es el coordinador de los guardas de tránsito en la ciudad de Buga frente a esta situación. Aníbal, bienvenido. Y hablemos inicialmente el toque de queda que inició la noche anterior a partir de las 8 de la noche. ¿Cuál es el balance que ustedes entregan frente a esto? Bueno, la noche anterior, el día de ayer, empezó a hacer un patrullaje y una verificación del cumplimiento del decreto presidencial del toque de queda obligatorio, a excepciones de las personas que cuentan con los permisos para poderse movilizar bajo esa figura, ¿no? Se encontraron muchas personas que por desconocimiento, por no estar atento a la información que se brinda en los medios de comunicación y en las redes sociales, estaban incumpliendo el toque de queda obligatorio a partir de las 20 horas, o sea, 8 de la noche en adelante. Entonces a estas personas se les hizo un llamado de atención inicialmente, pero ya a partir del día de hoy, se iniciarán los correspondientes correctivos como citatorios, tanto al Código de Policía como al Código de Tránsito. Frente a ese tema, precisamente, Aníbal, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, anoche nos decían en la transmisión que realizábamos que había motociclistas, pero yo creo que la mayoría prestando el servicio de domiciliario de acuerdo a esa excepción. Claro, había mucha persona que estaba cumpliendo con sus labores de servicio de encomienda, de domicilios, de restaurantes, de diferentes actividades dentro de la red de producción y de alimentos y distribución como tal de alimentos elaborados. Sí, se encontró mucho mensajero como tal, pero se verificó las autorizaciones para poder ellos laborar y en el momento en que se está aplicando el decreto de toque de queda, tenían la documentación como tal para poder prestar su servicio y poderse movilizar durante este periodo. Usted habla de un tema muy importante y álgido para algunos de nuestros televidentes y cibernautas, la documentación. Hay una excepción también en el decreto presidencial que habla solamente de tecnomecánica y la licencia de conducción caducida, que ya no, que se les venció los términos respectivos. Ah, sí, son dos documentos como tal. Incluso nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz, también, y nuestro alcalde, el doctor Julián Rojas, también ratificó esa situación, que es la revisión tecnomecánica vencida a partir del 23 de marzo, que se inició como tal el decreto presidencial de aislamiento y no que las personas no se reúnen en muchos grupos. Los centros de diagnósticos de revisión para automotores cerraron, entonces por lo tanto no hay en donde realizar la revisión tecnomecánica como tal. E igual, las licencias de conducción que están vencidas para vehículos de servicio público, que no se han podido renovar debido a que las secretarías de movilidad que cuentan con servicio concesionado o no concesionado no están laborando, por lo tanto este tipo de documento no se ha podido tramitar ni expedir como tal. Pero el seguro obligatorio, el SOA, se puede adquirir a través de varias oficinas que lo están expidiendo, varias empresas lo expiden, entonces ahí se puede conseguir el SOA. Se ha hablado mucho de permisos, de quién autoriza la movilización de las excepciones. Por lo que hemos conocido, no es necesario solicitar el permiso ante ninguna entidad municipal, Aníbal, porque precisamente la autorización la deben de dar los empleadores o la certificación de que tienen a la gente laborando. Correcto, la expedición de ese documento como tal para la persona poderse movilizar en estos momentos bajo el decreto presidencial de aislamiento, bajo el decreto presidencial municipal y departamental de toque de queda, hay otro, y el decreto del último número de la cédula como tal, solamente
es la entidad, la empresa o la firma para la cual trabaja la persona, lo certifique como tal, identificado con nombres completos, número de cédula, y en lo posible, si su servicio es de mensajería, debe estar también registrado el número de placa del vehículo como tal. Esto no es necesario acercarse a la administración municipal a pedir permisos, porque es la entidad la cual usted le está trabajando la que lo certifica como trabajador y como prestador del servicio a esa entidad. Otro tema del cual ustedes tienen preocupación, Aníbal, y quien habla ha sido testigo después de haber sucedido de 2 accidentes que se presentaron el fin de semana y este lunes en el centro de la ciudad de Buga. El número pues ha reducido, pero debería ser menos la cifra de acuerdo a esa estadística que tienen ustedes. Me habla usted de 11 accidentes oficialmente conocidos por los guardias de tránsito. Correcto, estamos hablando de lo que ha transcurrido desde el decreto de aislamiento, empezando por el decreto municipal asumido por nuestro alcalde, a partir de lo que fue el 12 de marzo en adelante a la fecha, hoy 14 de abril, no debería de presentarse ningún tipo de accidente, porque pues el número de vehículos que se encuentran rodando en nuestras vías es muy mínimo, y pues y aparte de eso, la restricción del número de la cédula disminuye más aún el número de personas en la vía. Pero lamentablemente a la fecha tenemos una estadística de accidentalidad, incluida una caída de un árbol sobre un vehículo, de 11 accidentes más o menos promedio llevamos en lo que va recorrido este mes en la ciudad, que no debería de presentarse ningún tipo de accidente debido pues, a la disminución de peatones, de personal en las vías e igual de vehículos como tal. Aníbal, en un mes normal, sin esta situación, ¿cuánto sería el número comparado con lo de ahora, que creo que es alto? Debería, más o menos, tenemos un promedio estadístico de más o menos entre 25 y 30 accidentes, más o menos sería un accidente por día, que nos presentaría en un tiempo normal, sin estas circunstancias, en la ciudad. Eso sería lo que nosotros más o menos manejaríamos, estaríamos más o menos en ese rango de accidentalidad como tal. Teniendo en cuenta que son los que ustedes conocen, los que oficialmente entran a ser parte de esa estadística y ese trabajo que ustedes realizan, pero tal vez se presentan otros más porque hay personas que arreglan allí en el lugar de los hechos y pues esos no son conocidos por las autoridades. Correcto, sí hay situaciones que pues circunstancias que muchas personas toman la opción de no, venga, lleguemos a un acuerdo. Entonces, no, esos son accidentes que nunca nos han sido reportados ni son reportados como tal a la central de despacho que nosotros pertenecemos, no, entonces no los conocemos. Pero sí, lógico, son muchas personas las que llegan a un acuerdo por diferentes circunstancias, por no tener documentos completos, porque están incumpliendo el decreto del número de la cédula, porque no quieren que su vehículo permanezca mucho tiempo en los patios, por la cantidad de implicaciones jurídicas que les lleva para la devolución del vehículo. Entonces deciden entre ellos llegar a un acuerdo económico y resuelven la situación, que deberían de reportarse todos para poder nosotros manejar y adoptar medidas que prevengan esta accidentalidad. Para finalizar, ¿cuál es el mensaje que ustedes como guardas de tránsito que mantienen también diariamente en las calles para la gente que seguramente no ha entendido el decreto, que no ha entendido que el cuidado empieza por nosotros mismos? Primero la persona y con eso se está cuidando a él y a los demás. Sí, es un momento muy difícil porque estar confinado en nuestra casa y sabiendo que los colombianos siempre hemos gozado de una excelente libertad de movilidad, debemos de empezar a tomar esa conciencia, que es que la salud no solamente es mía, sino es la de todo mi grupo familiar, de mis amigos, de la ciudad entera. Y en movilidad, a pesar de que haya muy pocas personas, muy pocos vehículos en la vía, las normas de tránsito siguen siendo iguales. Es más, la conducción debe ser más atenta, porque yo sé que en estos momentos todos estamos pensando en cómo adquirir muchas cosas que nos hacen falta en nuestra casa. Los que son trabajadores independientes, los que dependemos de un salario, estamos pensando que
que posiblemente no nos van a pagar, que no esté la quincena, que esto y lo otro, que nos alcance con todo eso, pero hemos de concentrarnos en la conducción de un vehículo, que es una de las actividades más peligrosas que hace el ser humano, porque con un vehículo lastimamos, lesionamos y podemos causar la muerte. Entonces, seamos concentrados y observemos las normas de tránsito para que contribuyamos a la seguridad vial y en parte salgamos con todos los elementos necesarios para nuestra protección para esta pandemia. Utilicemos los tapabocas, utilicemos los guantes, guardemos las distancias. Recuerden, el decreto presidencial 457 habla muy clarito que en los vehículos se deben de conservar las distancias. Por lo tanto, el parrillero no está permitido en las motos, a excepción de que la persona necesite por obligación o por emergencia tener que movilizar a otra persona. Parrillero no está permitido en las motos. Muy amable, Aníbal. Con mucho gusto, William, con mucho gusto. Aníbal Escobar, el coordinador de los agentes de los guardas de tránsito en la ciudad de Buga, haciendo precisión algunas dudas que seguramente ustedes han tenido y seguramente van a seguir teniendo frente a diferentes temas, en este caso sobre la movilidad. Precisamos sobre dos, el documento que el decreto presidencial exime de presentarlo por aquello de que no hay la atención, que es la tecnomecánica y la licencia de conducción, pueden estar vencidos desde el 23 de marzo hacia la fecha. Y el seguro obligatorio sí debe estar al día, porque cualquier entidad a través de internet se lo pueden expedir. Y el manejo, pues, que se debe tener prudencia en las vías. Se ha podido observar que mucha gente está pasando por alto las señales de pared. Así pues que esta es la información que seguimos generando para ustedes con este especial de Producciones Gil Televisión.